Bueno, estamos llegando al final de nuestra serie, Factor Niños, y esperamos que el Señor siga desarrollando ese corazón de niños en cada uno de nosotros. En el día de hoy también quisiera, allí en casa, mencionar si están por primera vez conectados, si desean más información acerca de la iglesia, horario, los grupos, cómo conectarse con los grupos pequeños, etcétera. Allí hay un formulario en el link de nuestra transmisión, allí en la descripción hay un formulario donde lo pueden llenar y estaremos en contacto esta semana con ustedes. Entonces, hoy, nuestra última predicación de esta serie, hay mucho más que decir acerca de cómo tener un corazón como niños. Hemos dicho, en primer lugar, que el objetivo de cualquier institución, obviamente también la iglesia, es madurar. Es que maduremos y cada cosa que hacemos en la comunidad busca que maduremos como personas, como creyentes, como hijos del Señor, maduremos espiritualmente. Estamos aquí reunidos para crecer espiritualmente. Y a veces pareciera una contradicción la invitación que hace el Señor Jesús en su palabra, en los evangelios, a ser como niños. Tenemos como lema nuestro versículo de Mateo 18:3 que dice: entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien, debemos cambiar, y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y veíamos algunas características que desde el punto de vista de la palabra el Señor Jesús está mencionando en este versículo. Una de las características es que los niños, y este pasaje habla de los niños pequeñitos, no tanto los niños más grandes, sino los niños pequeños. Una primera característica es que los niños pequeñitos, dependen completamente de su padre, de sus padres. Entonces es el mismo mensaje para nosotros, que nosotros aprendamos a depender completamente de nuestro Padre Celestial. Es la primera característica que estábamos destacando de este pasaje. En segundo lugar, vimos que otra de estas características que el Señor quiere desarrollar en nosotros es que creamos completamente. En un mundo de tanto escepticismo, que creamos con facilidad. Los niños pequeños, algo que tienen es que ellos creen todo lo que se les dice, lo asumen como verdad. Esto no quiere decir que el Señor está invitando a que nuestro intelecto, a que la fe no tenga razón. La fe tiene muchos elementos que involucran la razón. Pero en cuanto a nuestra actitud con el Señor, con Jesús, con hacer su voluntad, nos dice, bueno, hay que creer de esa forma como los niños creen, sin poner tanta resistencia, sin cuestionar tanto, sin quejarnos tanto, que aprendamos a creer. Y en tercer lugar, veíamos hace 8 días que los niños, una característica que debemos aprender de ellos, los niños pequeños, viven el presente. Ellos buscan gozarse el día de hoy, este momento. Ellos no están tan pegados allá en el pasado, ni están preocupados de lo que va a pasar en 1, 2, 3, 4 meses. Los niños viven en el presente. Qué bueno que nosotros aprendamos y cambiemos y desarrollemos esa actitud. Igualmente, el Señor nos anima, a nuestro Dios, a planear, a ser organizados. Eso nos anima. Pero nuestro corazón no debe de estar ahí pendiente de querer controlar todo, sino más bien en que podamos vivir el presente. La vida cristiana y cumplir con la voluntad del Señor va a ser muy difícil si estamos siempre pensando o en el pasado o en el futuro. En el día de hoy, nuestro tema tiene que ver con aprender a redescubrir el asombro. Los niños pequeños viven en el asombro. Los niños tienen esa característica, los pequeños, todos los asombra. Cada vez, en la medida que vamos creciendo, nos cuesta más trabajo asombrarnos, y en la sociedad de hoy también. Pero los niños pequeños
tienen esa característica de asombrarse, todo es nuevo, todo lo van descubriendo y tienen ese corazón que se maravilla con lo que está ocurriendo a su alrededor, con el mundo que están descubriendo. Así debe ser para nosotros. Hablando desde el punto de vista general, desde el punto de vista de la psicología o de las ciencias de la salud, es muy interesante que muchos estudios hablan de las virtudes de tener una personalidad o una actitud que se asombra. Desde el punto de vista de salud, hay un experimento que ustedes lo pueden consultar después en Google. En el 2015 la Universidad de Berkeley hizo un estudio en cuanto a salud, en cuanto a personas que tendían más a maravillarse, a poder disfrutar del mundo a su alrededor, cómo su vida de salud era diferente. Había menos problemas de depresión, menos problemas de diabetes, de artritis, enfermedades cardiovasculares. Hace aproximadamente 2 años, una revista de psicología de la Sociedad Americana de Psicología publicaba unas conclusiones con respecto a esa actitud de asombrarse con el mundo a nuestro alrededor. Dice que las personas que se asombran, cuando aprendemos a asombrarnos, a maravillarnos de lo que hay a nuestro alrededor, cambia nuestra percepción del tiempo y generalmente desde el punto de vista emocional y de contacto con las otras personas, pasamos o dedicamos más tiempo en establecer relaciones con otros. Muy interesante. Las personas que se asombran, que encuentran a las personas a su alrededor, el mundo a su alrededor, algo maravilloso, son personas que dedican más tiempo a conectarse con otros, tomamos decisiones mucho más sabias. Hay un efecto también psicológico que ha sido estudiado principalmente en astronautas. No sé cuántos de aquí sean astronautas o hayan sido allá en casa, pero hay un fenómeno que lo describe en psicología. Pueden después mirarlo allá, consultarlo. El efecto perspectiva es un efecto estudiado en psicología. ¿Qué quiere decir? Cuando estas personas van al espacio y observan la maravilla que es el universo y la maravilla que es el planeta Tierra, cuando regresan, todos experimentan un mayor sentido de propósito en la vida, un mayor aprecio por los seres humanos, una mayor conexión con las personas. Es una tremenda virtud, cambia nuestra calidad de vida cuando aprendemos a maravillarnos del mundo a nuestro alrededor. Aún en el mundo de los negocios, hay una investigadora de la Universidad de Stanford, aquellos que trabajan en negocios, probablemente la han escuchado, la señora Jennifer Aker. Ella estudiando el mundo de los negocios, de parte de la Facultad de Negocios de la Universidad de Stanford, hizo un estudio con un grupo grandísimo de personas por un tiempo largo, donde estudió la felicidad. Todas esas conclusiones de lo que ahora estamos hablando y se publican en los medios acerca de qué es ser feliz, viene de ese estudio. Ella notaba esto, está en sus bosquejos, porque me parece muy importante. Cuando uno siente asombro, experimenta una emoción positiva que se percibe como algo inmenso y grandioso, y como resultado esta emoción es capaz de alterar nuestra visión del mundo. Tremendo. Cambia nuestra cosmovisión. Por eso es que Jesús nos anima, y vamos a ver hoy por qué. Jesús nos anima a aprender a asombrarnos. Pero cada vez nos cuesta más, ¿cierto? Yo me acuerdo con mis hijos pequeños, o no sé si algunos, toda persona que haya tenido un bebé a su lado, al comienzo para mis hijos se asombraban con solo mostrarles los dedos de mi mano.
y jugar, y todo es como que los niños, ¡wow! Pero al cabo de 1 o 2 meses de estar ahí en eso, ya había que hacer muecas con la cara, traerle un juguete, en fin. Los adultos desafortunadamente hemos quitado el asombro al tratar de explicar la realidad. El problema no es que no expliquemos la realidad, sino que le hemos quitado el asombro. Vivimos en la sociedad de la consulta inmediata. Yo creo que plataformas como Google pues ayudan mucho, pero vivimos en el mundo donde en cuestión de segundos lo podemos consultar en Google. ¿No les pasa a ustedes? Uno encuentra algo, ay, pues, miremos, escucha algo diferente, bueno, y viene la explicación y como dice, ya. Hay tantas cosas que en el mundo para maravillarnos, no se trata de que no la expliquemos, sino que nos hemos quitado la capacidad de sorprendernos, de maravillarnos. No sé, ustedes en la naturaleza, por eso creo que es tan benéfico, tan beneficioso estar en contacto con la naturaleza, porque la naturaleza lo maravilla a uno. Hay millones, en nuestro planeta Tierra hay millones de cosas para maravillarnos. Les quiero compartir una que pues, para mí nunca había conocido, experimentado o lo que fuera. Hace unos años atrás, visitando unos amigos en invierno en los Estados Unidos, ellos viven como en el campo y tienen como cerca como un lago pequeño, y salí temprano a caminar, estaba haciendo sol, pero había nevado y la temperatura estaba bien baja. Cuando salgo y en el bosque estaban llenos de unas pequeñas flores blancas, pero brillaban con la luz del sol, y uno las tomaba y eran de hielo, y se derretían en las manos. Aquí hay una de esas flores, pero estaba lleno el espacio. ¿Saben lo primero que yo pensé? Yo dije, uy, esto es como si hubieran venido extraterrestres en la noche y hubieran dejado estas flores por todo el prado. Se llaman flores de escarcha. Entonces yo entré a la casa de mi amigo y le dije, ¿viste lo que hay en el prado? Lo que hay, era maravilloso ver todo un prado lleno de estas flores que casi al tocarlas simplemente desaparecían con formas diferentes que parecían flores. No eran flores congeladas. Entonces llega mi amigo y dice, sí, esos son flores de escarcha. Y dijo, mire aquí en Google, ahí dice cómo se forman. Yo pensé que era testigo de una prueba fehaciente que los extraterrestres existen y que visitan nuestra tierra. Algo así. Perdemos esa capacidad de asombrarnos. Y saben que es muy importante para desarrollar una vida espiritual profunda. Encontré un libro reciente de un escritor joven cristiano magnífico de vida espiritual, donde él relaciona esta capacidad. Puse el libro en su bibliografía, si lo pueden leer, es como dicen ahora los jóvenes, es otro nivel, donde nos ayuda a desarrollar esa capacidad de asombrarnos. El señor Mike Cosper dice así: el mundo desencantado ha sido vaciado de magia, de cualquier presencia sobrenatural de espíritus, de Dios y de la trascendencia. Un mundo desencantado es un mundo material, donde lo que ves es lo que hay.
vivimos en un mundo así. Este caballero habla de todas las disciplinas espirituales, pero de otra forma, con ese sentido de maravillarnos de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Porque para la mayoría de las personas, y nos está pasando a nosotros, ¿qué es lo que hay en el mundo? Pues cosas, lo que vemos. Por eso nos preocupa tanto pues, la casa, el carro, pues el trabajo, porque pues, lo que vemos es lo que hay. Por eso es que hay tantos problemas, porque cada vez necesitamos más cosas para maravillarnos, entonces recurrimos a otras cosas que aparentemente nos solucionan eso, como el sexo, como el alcohol, como las drogas. Cuando no nos maravillamos de esa espiritualidad que Dios ha puesto en todo el universo, ¿qué nos queda sino lo físico? Ustedes que les gusta investigar, en Google les va a dejar una tarea. Hay una de estas influencers del día de hoy, una modelo. O sea, esto vean, después investiguen. Esto es de no creer. Esta muchacha, para publicar cada día en las redes sociales, se toma aproximadamente 15,000 selfies. 15,000 selfies. Para buscar la foto perfecta para publicar. Oiga, esta muchacha, pues, es que pues eso, yo decía, no, esto no puede ser, pero sí, es cierto. Esta muchacha desarrolló un tipo de tendinitis en la muñeca por estar, pues prácticamente, pues ahí con su celular, pues casi todo el día así. Desarrolló a tal punto que tuvo que contratar ahora a alguien para que le tome las 15,000 o no, cuántas se toma. Oiga, eso está pasando en el día de hoy. Donde, pues si lo único que queda, lo único que hay en este mundo es lo físico, el cuerpo, lo material. En este mundo, la humanidad está cada vez más desencantada. Y una humanidad desencantada hace cosas terribles. Estaba leyendo sobre el tema del tráfico humano. Yo realmente quedé cargadísimo con, pues yo sé que hay tráfico humano. Me gustó porque el autor que leí es un autor cristiano y dijo, no, esto no es tráfico humano, esto se llama esclavitud moderna. De 20 a 40 millones de personas son esclavizadas al año. Esto es un 40% de esas personas son niños. Eso pasa en una sociedad que ha perdido la capacidad de sorprenderse. En el mundo nuestro Dios ha puesto cantidades de cosas para sorprendernos. Y la Biblia es uno de los libros, de los recursos que Dios nos ha dado para mantener ese espíritu de asombro. Y a veces me asombra a mí la pereza que a mí mismo me da, la rutina, como cogemos el texto bíblico, como lo leemos, como lo estudiamos, como si fuera. Todo lo que hay ahí es asombroso. La vida del Señor Jesús en los evangelios es asombrosa. Mire, Mateo 15:30 dice, cuando el Señor Jesús estaba entre nosotros, hay muchos pasajes de estos. Se acercaron las grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies y Él los sanó. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan un médico, una entidad de salud que le traen toda esa gente y
la gente va entrando por un lado y va saliendo sana por el otro. ¡Uy! Tremendo. El Señor es este Dios. Él hace eso. Y como respuesta, miren el versículo 31, pero es que a nosotros ya hasta eso no nos... El siguiente versículo, ¿cuál es la respuesta normal? La respuesta que debemos tener. La gente que se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar, a los ciegos ver. ¿Y qué? Y alababan a Dios, al Dios de Israel. El señor Albert Einstein decía, solo hay dos maneras de vivir la vida. Una es como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro. Este señor vivió de la segunda manera, con toda la ciencia que él manejaba, como si todo fuera un milagro. ¿Saben cuál es el propósito fundamental de los milagros? Si de hoy solo nos queda la siguiente frase, entendimos lo que el Señor Jesús quiere decir, que tengamos un corazón como niños. Miren lo que dice. El asombro es la experiencia espiritual diseñada para activar la adoración. La adoración. Miren, el problema de la adoración no es asunto ni teológico, ni que el Señor no haga maravillas, no es un asunto. El asombro es la experiencia espiritual diseñada para activar nuestra adoración. Por eso el Señor Jesús nos dice, tengamos ese corazón de niños que se asombran con todo lo que Dios hace, todo lo que ha hecho la creación a nuestro alrededor. Mateo 15:31, el pasaje que acabamos de leer, dice, la gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y qué? Y alababan al Dios de Israel. A veces estamos tan cortos de adoración porque nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser ha dejado de asombrarse. Revisen el texto bíblico. Revisé, estaba leyendo Éxodo y Moisés, después de, el Señor lo usó para atravesar el Mar Rojo y llevar al pueblo de Israel a la libertad. Éxodo capítulo 14 y 15, vayan después y lo lean. ¿Qué hizo Moisés después de eso? Compuso un tremendo canto de adoración. Cuando vio la tremenda maravilla que el Señor ha ¿qué es la otra siguiente reacción de un creyente? Adorar al Señor. Sabemos en el Evangelio de Juan y bueno, todos los evangelios, que el Señor busca adoradores, ¿cierto? Y eso lo decimos aquí, lo enseñamos. El Señor está buscando adoradores que le alaben ¿en qué? Eso lo tenemos ahí ya. ¿Saben cuándo dijo eso? Hablando con una mujer. ¿Se acuerdan la historia de Jesús y la samaritana? Hay un detalle que me asombró la semana pasada al leer esto. Jamás lo había pensado al leer esta historia que la he leído muchas veces, y ustedes también. ¿Saben qué me asombró? El diálogo de Jesús con la samaritana es el registro de la conversación más larga que Jesús, la que está registrada en el texto bíblico. Es la conversación más larga. Me pareció tremendo. Jesús está registrado en el texto bíblico, el diálogo más largo
registrado en la palabra de Dios de Jesús, es con esta mujer samaritana. Con una samaritana, con una mujer en aquella época. Eso mismo, digo, wow, Señor. Tremendo, pues. ¿Y se acuerdan de qué hablaron? Ay, mujer. Usted que tenía, ¿no? 5 maridos y está trabajando en el sexto. Porque si su sentido de valor dependía de estar al lado de un hombre, pues la habían traicionado muchas veces. ¿Y qué dijo ella? Nunca nadie me había dicho eso. Y ella salió corriendo a la aldea. ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué fue lo primero que hizo? Vengan, vengan. Quiero que conozcan a ese hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Porque también creo que el problema de evangelismo, el problema de compartir la fe, es un problema de asombro. Ay, no, es que a mí me da pena, que yo no sé. No, es que si a ti te asombra lo que Jesús hace en tu vida, tienes que salir a contarlo. Es miren el texto bíblico, que inclusive el Señor Jesús varias veces les dijo, no cuente nada, pero no, el paciente sano llegaba y contaba. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores dirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. El Señor busca adoradores. Es imposible desarrollar una vida espiritual profunda, prácticas de disciplinas espirituales. No es posible si no desarrollamos la capacidad de asombro. Porque somos adoradores. El problema es ¿de qué? Porque si no es al Señor, sí nos asombra pues la plata, el cuerpo, el sexo, el trabajo, los hijos, el esposo. Somos hechos para adorar, pero ¿a qué estamos adorando? Esta mujer que habló con Jesús, Jesús le dijo, mire, usted está adorando quien no es. Vivimos en un mundo donde lo que ves y lo que tienes, eso es lo que existe. Por eso esta muchacha se pasa casi 15 horas tomándose fotos para mostrar pompis y puchecas. Porque pues sí, eso es lo único que hay. ¿Qué muestro yo? Si es lo único que hay. Primera Corintios 6:13. A mí este tema me ha cambiado muchas cosas, aún de estudiar el texto bíblico. Me di cuenta, si uno no se acerca al texto bíblico con asombro, este pasaje también lo había leído muchas veces, pero por alguna razón esta semana que lo volví a tomar, descubrí algo que jamás había visto. Una antropología que yo dije, Dios mío, esto es lo más profundo que yo haya visto acerca de la razón del cuerpo. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así es. Y Dios los destruirá ambos. Pero miren lo que dice, pues, póngase a pensar lo que dice ahí. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Sino para el Señor.
O sea, ¿no les sorprende eso? Con toda la imperfección, con todo lo físico que es, lo limitado, el cuerpo no es que si no es para eso, con razón la gente se va para el otro lado. Pues a mí me parece, el cuerpo es para el Señor. Mire, ahí no se refiere de que el alma, el cuerpo es para el Señor. ¿Cuánta dignidad hay en el cuerpo de un ser humano? Y lo siguiente, eso todavía no lo entiendo, lo estoy revisando. Y el Señor para el... No me cabe, o sea, no. El cuerpo sea para el Señor, lo entiendo, pero que el Señor para el cuerpo, wow. Esto tiene que ser, la vida es mucho más que eso. Voy a compartir 3 cositas que me han ayudado, que les pueden ayudar a ustedes a recuperar la capacidad de asombrarse. Es un don maravilloso, que está en la lectura de la palabra, pero a veces nos cuesta. Mira más allá de los hechos para ver la verdad. Esto, créeme que es más profundo de lo que parece. El problema no es que miremos los hechos, que descubramos los hechos. Los hechos en sí mismos no dicen la verdad. La verdad va más allá. Me explico. Qué maravilla. ¿Alguna vez han podido ver un eclipse? Wow, eso es, ¿cierto? Y está bien. Entonces uno mira y revisa que es un eclipse y entonces habla del movimiento de los astros y cómo se pone la luna frente al sol y eso lo entiende uno. Pero es que entender no significa llegar a la verdad si no se asombra. La pregunta es, ¿quién puso esos astros allí? ¿Quién sostiene esos astros para que el ser humano se maraville? Ahí está la obra de arte, pero ¿quién es el artista? Wow. Una de las cosas más maravillosas, quienes estudian anatomía, es el ojo humano, pues cualquier parte del ser humano, del ojo humano. Es una... Yo el año pasado que tuve problemas, pues uno ahí sí que como que se maravilla de... Tuve problemas y era la coordinación de 2 pequeños músculos que casi ni se ven, casi son microscópicos, pero que si no están coordinados, pues con un ojo veía para un lado y con el otro para el otro. Con tanta precisión, una pequeña inflamación causó que wow. La pregunta es, ¿quién diseñó eso? El problema no es tanto saber cuántos nervios, cuántos músculos, sino ¿quién? Salmo 19 nos enseña eso, que Dios es grande y digno de alabanza, cantamos eso. Salmo 19:1 dice, los cielos ¿qué? Cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, un día transmite al otro la noticia, eso es, una noche a la otra comparte su saber. Miren, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Este es un individuo que ha aprendido a maravillarse. Ay, no, sí, hay un sol, una noche. No. Este es. El salmista es alguien. Y quien aprende a maravillarse, aprende a adorar a nuestro Dios. Entonces, los hechos no son el problema, pero aprende a ver la verdad que hay más allá
de los hechos. Lo saben mucho aquellos que trabajan en ciencia. Y quienes son mejores científicos no son los que se quedan con los hechos, sino los que se maravillan y pueden ir más allá. En segundo lugar, en este mundo, bájele la velocidad. ¿A qué horas con ese agite que andamos, pues nos vamos a maravillar? Si no tenemos tiempo de, no sé, de revisar las maravillas que hay en nuestro jardín, de los animalitos, no sé. Bájele la velocidad a la vida. Querido amigo, es imposible asombrarse. Por eso en una ciudad y con tanto cemento, pues, y con todo el agite, con razón nos cuesta tanto. Bájele la velocidad. Miren, y eso es bien difícil. Estamos dedicando todo un grupo de personas al discipulado para que aprendamos a bajarle la velocidad a la vida. Si no, no vamos a aprender a maravillarnos y a conocer a nuestro Dios. Vamos muy rápido por la vida. El problema, ¿a ustedes no les pasa? Y dicen, uy, es que la vida se pasa, este año yo ya estoy desempacando el arbolito. No, se pasó. No, el tiempo no es que pase muy rápido. Es que vas muy rápido por la vida. Vas demasiado rápido. Esta señora también escribió, cristiana, estos dos libros que acabo de mencionar son, Margaret Feinberg escribió acerca del propósito del sábado, un maravilloso libro. Dice así, a través del sábado, del sabbat, del descanso, Dios nos pide que vayamos más despacio para que volvamos a quedar, esta mujer es impresionante, a quedar asombrados por la bondad de Dios en nuestras vidas, relaciones y el mundo. El propósito es muy interesante eso. No es el del sábado, el día de descanso, no es en sí mismo descansar, sino parar para asombrarnos. Pero si no, vamos tan rápido. Necesitamos ir más despacio en la vida. No, pero es que el billete, es que no sé qué, hay que hacer más cosas, hay que lograr propósitos en la vida. Y en tercer lugar hay que buscar el asombro, hay que buscarlo. ¿No? Hay que disponernos en eso. Miren, les hablo en este momento a todos los jóvenes profesionales, los que están terminando, los muchachos que están encontrando propósito para su vida, o aquellos súper ejecutivos que están tan ocupados, tienen tantos proyectos, tienen tanto que hacer, tienen tanto billete. Hay una mujer, y este libro de esta dama hay que leerlo, está en español. Arianna Huffington escribió un libro que se llama Redefine el éxito, está en español. Miren, esta mujer sí que lo tiene, cuide todavía. Lo tenía todo en determinado momento. Poder, éxito. Ella es la dueña de un nuevo periódico en los Estados Unidos. Esta mujer pues, es éxito puro. Dinero, pues, muy capaz, una mujer brillante, muy atractiva, en fin. Y la pobre le dio un patatús un día que casi todo lo que había hecho casi lo pierde. Y además es una excelente escritora. Es muy interesante, sus libros más conocidos son acerca del sueño, porque esta mujer, como le pasa mucho, ni siquiera dormía por estar trabajando. Trabajaba más o menos 70 horas a la semana. O sea, esta sabe de qué es trabajar.
Pero llegó un día y casi se revienta. Qué bueno que Dios le dio la oportunidad. Creo que ella tiene una sensibilidad espiritual, no sé dónde anda en la fe, pero me parece que sí lo tiene. Miren lo que dice. Innumerables cosas en nuestra vida diaria pueden despertar el estado casi constante de asombro que conocimos de niños. Está hablando de una de las ejecutivas más importantes e influyentes del mundo. Pero a veces para verlas debemos mirar a través de unos ojos diferentes. Por Dios, esto es una belleza. La fe es eso. El Evangelio es eso. Los desencadenantes están ahí, pero ¿estamos lo suficientemente presentes para experimentarlos? Pregunta ella. Tremendo esto. Innumerables cosas en nuestra vida diaria pueden despertar el estado casi constante de asombro que conocimos de niños. Pero a veces para verlas debemos mirar a través de unos ojos diferentes. Señor, danos esos ojos para asombrarnos. Los desencadenantes están ahí, pero estamos lo suficientemente para experimentarlos. Wow. No, es que en mi vida nunca pasa nada, me decía una persona. No, nada pasa. Por Dios, revisa, ponte esos ojos del asombro. Hace un par de semanas, hablando con un amigo misionero, me contó una historia. Él es misionero que viene a apoyar, vive en los Estados Unidos, viene para apoyar aquí algunas iglesias en Colombia, muy humildes, y me contó una historia, y se la voy a compartir. Ellos vinieron y vienen para hacer obra social en comunidades muy deprimidas, y uno de las personas que vino con él es un hombre que tiene una gran ferretería y dijo, pues yo quiero llevar una cantidad de herramientas de trabajo para ayudar a esta gente, dejarles taladros, destornilladores, todas esas cosas eléctricas, para dejarlos allá en la iglesia, que las personas aprendan a trabajar y logren un futuro mejor. Entonces dijeron, pero nosotros tenemos visa de turismo. ¿Se imaginan llegar al aeropuerto del Dorado con 5 cajas de taladros, con no sé qué? ¿Y qué vienen a hacer aquí? No, de turistas. Pues, ¿no? No, pero ¿a qué horas cambiamos la visa? Porque eso ya era 3 días antes. ¿A qué hora? No, pues lo que voy a contar, él mismo dice, no lo recomiendo, ni yo tampoco lo recomiendo, pero él dijo, mire, nos pusimos a orar, digo, empaquemos eso en maletas y oremos. Algo va a hacer el Señor, que esas herramientas van a llegar a los hermanos allá en las iglesias allá en Colombia. No estoy diciendo que hay cosas para hacer cosas ilegales, pero bueno. Y uno se podría quedar allí, no, pues qué testimonio de estos hermanos. A ver, llegaron al Dorado, aquí. Bueno, si nos dicen, las dejamos que la aduana haga lo que quiera, en fin, bueno, el problema es que de pronto nos devuelven, bueno. Dice, llegaron, y ellos dicen, no sabemos qué pasó ahí, pero cuando veníamos con nuestros carros ahí con todas esas que pesaban un jurgo, las personas que estaban en ese momento en la aduana ya de la DIAN, en el aeropuerto, dijeron, sigan. Entonces ellos lo iban a poner bajo el escáner, dijo, aquí fue, porque pues eso sí que, ¿no? Y el tipo les dijo, no pasen por ahí, pásenlo ahí por el lado. Esas maletas no fueron escaneadas.
Y esas herramientas llegaron a las iglesias y a los hermanos que necesitan para trabajar. ¡Wow! Uy, es como, sí, tú puedes quedarte. No, pero estos hermanos, qué testimonio, ¿cómo hacen eso? A ver, a ver. Esas son las cosas que hace el Señor. En diciembre, un día salimos y nos quedamos con mi esposa, con Consuelo, en un sitio muy lindo que tiene unas cabañitas y salimos, nos quedamos allí y salimos, y llegamos y en la tarde fuimos a caminar por una montaña estas allá en la sabana y cayó un aguacero en ese monte. Teníamos un guía de la zona. No, hemos dicho, nos quedamos, pero eso no, lavados estaban. Después de allá arriba en la montaña, y uno dice, no, todos lavados y no, y bueno, pero bueno, menos mal estábamos de paseo, no era nada, bueno. Pero con esa actitud, ¿no? Como uno, pero lavados, es que eso cayó. Y llega el guía y nos dice, miren lo que está pasando ahora. Y sí, ¿qué está pasando? Y nos mostró el horizonte. Ese hombre me parece muy especial, porque hablamos mucho tiempo con él, fue nuestro guía. Dijo, miren lo que está pasando allí. Jamás en mi vida había visto, no sé cuántos de ustedes han visto, un doble arco iris. ¡Wow! Eso era completo, de uno y otro debajo. ¡Wow! Doble arco iris. ¡Wow! Y este señor nos contagió realmente. Miren lo que no sé qué, y él les decía, muéstrenles, tomó una foto y no sé qué hay detrás, y por ahí tenemos algunas, no quedaron todo completo porque era muy complejo tomar la foto, pero mírenle, wow. ¿Ven? Y nos acordamos que el Señor ha establecido promesas. Porque el arco iris no es símbolo de algunas organizaciones como dicen el día de hoy. No, Señor, qué pena, pues el Señor lo reclamó primero. Y es promesa de que nunca iba a volver a destruir el mundo, por lo menos por un diluvio. Y eso es del Señor. La pregunta que está al final de sus bosquejos es muy importante. ¿Has perdido la capacidad de asombrarte? Porque en el día de hoy mucha gente dice, ay no, yo no sé cómo alguien puede decir, tranquilo, yo ya he visto todo en este mundo, yo ya he visto todo. Pues primero eso sería asombroso. Si no tenemos esa capacidad de desarrollar el corazón como niños, que nos asombramos de todas las cosas que hay a nuestro alrededor, no viviremos en el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude esta semana, siempre, a desarrollar esa capacidad. Es un don de Dios que nos ha dado al ser humano de asombrarnos. Sé que los sufrimientos, que a veces las cosas duras de la vida, pues nos secan un poco el alma. Pero oremos para que el Espíritu Santo nos dé esa capacidad de asombrarnos. Porque recuerden que el asombro es la antesala a la adoración. Y el Señor está buscando adoradores. Y cada día, si desarrollamos esa actitud de asombro, vamos a encontrar miles de razones para adorar a nuestro Dios.
Que el Señor nos visite y a todos nos dé esa capacidad que perdimos, que teníamos cuando niños y que hemos perdido de asombrarnos. Oremos. Señor nuestro, gracias por dejarnos en tu palabra ese tremendo legado a través de la historia, ese registro en tu palabra para asombrarnos de todo lo que hay ahí. Pero gracias si nos asombramos de lo que haces en la iglesia, de la comunidad de fe, en el mundo, nos asombramos de lo que has hecho en esta comunidad, en esta iglesia, aquí en la colina. Aquellos que hemos estado desde el comienzo, Señor, permítenos asombrarnos de tantas cosas que tú has hecho. Así como cada uno de nosotros podemos experimentar. Señor, abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón al asombro. Creo que el enemigo nos ha cegado más que con la maldad, nos ha quitado la capacidad de asombrarnos. Donde tratamos de explicar todo, qué bueno que tengamos la razón, pero al entender no necesariamente tenemos la verdad. Señor nuestro, gracias por darnos el Espíritu Santo para asombrarnos de todo lo que haces en nuestra vida. Asombrarnos de nuestra salvación, asombrarnos de la fidelidad tuya, de tu bondad. Señor, permítenos desarrollar esa capacidad de ir más allá de los hechos. Señor, gracias y te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé discernimiento para asombrarnos de lo que estás haciendo. Señor, permítenos tener pausas, detenernos en un mundo que va a 1000 por hora, por lo cual no podemos contemplar ni maravillarnos de todo lo que haces. Señor, nos maravillamos por lo que estás haciendo hoy. Permítenos desarrollar esto y tener ese corazón de niños. La vida contigo, la experiencia de fe, es una aventura maravillosa, pero a veces lo hemos vuelto tan aburrida, tan llena de peros y de quejas y de limitaciones. Y tú con tantas sorpresas para maravillarnos a diario. Señor, danos esa sencillez del corazón que sabe apreciar lo que tú haces y sabe descansar en tu presencia. Señor, gracias. Y permítenos el día de hoy, esta semana, maravillarnos y contar tus maravillas a otros. Gracias. Gracias porque podemos maravillarnos de las maravillas que haces en el hermano también. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un maravilloso día de domingo.